Bienvenidos a aquellos que están con nosotros, hermanos, amigos que siguen este canal. Gracias por sus oraciones y por estar ahí siempre orando por nosotros, siendo que necesitamos tanto, ¿verdad? Oración para que Dios nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder estar presentando su palabra, no solamente presentándola, sino también viviendo su palabra y para ser ejemplo para otros. Porque esa es la idea, no solamente consumir, ¿verdad? No solamente es ser aquellas personas que teóricamente sabemos mucho de la Biblia, sino que la idea es vivir. Son los ancianos. Los ancianos tienen que saber la Escritura, sino que van a juzgar. Van a juzgar según la apariencia, eso sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, nos esforzamos, es un sacrificio, sí, es un sacrificio, porque cada uno de nosotros deja algo para estar en este lugar. Todos nosotros dejamos algo para estar juntos, para aprender un poquito más de la Escritura. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta palabra y se glorifique. Padre, bendito que estás en los cielos, te alabamos, te engrandecemos por darnos esta oportunidad de abrir tu palabra. Y sin duda, Señor, tenemos tanto que aprender, sin duda, Dios, tenemos tanto que crecer, Padre, porque no hemos alcanzado, Dios, las primeras partes del Evangelio. Oh, ayúdanos, Señor, como iglesia, a no ser niños, sino ser maduros. Padre amado, para que poder enseñar y ayudar a otros. Pero, Padre, si no crecemos, Señor, no podemos ayudar a otros. Padre, ayúdanos a madurar y a tu iglesia acá en Durazno, porque esto es para tu iglesia acá en Durazno. Gracias y dame sabiduría, Padre, porque reconozco que soy un siervo inútil. Simplemente hago lo que tengo que hacer. Por eso ruego y me pongo en tus manos para que tú me uses para tu gloria. Gracias, Señor. Dame sabiduría e inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos, en los miércoles estamos estudiando el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Este precioso libro donde Salomón cuenta su historia de lo que él vivió. ¿Para quién? Para la iglesia. Para que la iglesia no caiga en lo mismo que él cayó. Entonces, vamos a tener una lectura de Eclesiastés 7, Eclesiastés 7, versículo 15 al 29. Eclesiastés 7, versículo 15 al 29. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No sea demasiado justo, ni sea sabio en exceso. ¿Por qué habrá de destruirte? No hagas mucho mal, ni sea insensato. ¿Por qué habrá de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y del desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligadura. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no la encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, y acá hay 2 puntos, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, y si Dios quiere, me permite, vamos a llegar hasta ahí, si Dios quiere. Bien,
El miércoles pasado, bueno, voy a hablar del tema que vamos a tratar hoy. Aquellos que sacan apunte, el tema que vamos a tratar es vivir una vida mejor debajo del sol. Vivir una vida mejor debajo del sol. ¿Mejor por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo malo. Y los cristianos, ¿se acuerdan? El miércoles pasado, tenemos que vivir dentro de lo malo, sacar lo bueno. Y eso es vivir una vida mejor. Vivir una vida mejor es sacar lo bueno de lo malo. Bueno, estamos viviendo en un mundo malo. Bueno, vimos que el capítulo 7 eran proverbios que Salomón, guiado por el Espíritu Santo, lo escribió, ¿verdad? En la palabra de Dios, que Dios permite que esté en su palabra, ¿para qué? Para nosotros. Acuérdense que el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. Por eso la iglesia tiene que tocar el Antiguo Testamento. No solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo. Porque vemos estos hombres que Dios usó y ellos también fallaron y fracasaron. Y lo bueno es que Dios lo pone aquí en su palabra. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que nosotros no fracasemos. ¿Por qué lo pone? Porque vamos a fracasar. Porque nosotros vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar y decir, mirá vos, lo que caí, también cayó Salomón. Lo que yo pensé, lo pensó y David. ¿Se entiende? Lo que hizo Moisés, que se enojó y golpeó la roca, ¿cuántas veces yo me enojé y he tirado cosas y he golpeado cosas? ¿Quién fue que hizo eso? Moisés. ¿Se entiende? Muchas veces caemos en lo mismo. Y Dios pone el Antiguo Testamento para que la iglesia lo estudie y para que la iglesia no caiga en lo mismo. Entonces vimos el miércoles pasado que vivimos en un mundo en tinieblas, pero nosotros debemos dentro de las tinieblas sacar lo positivo, sabiendo que Dios tiene el control. Bueno, estamos en un tiempo de elecciones y bueno, Dios va a poner reyes y va a quitar reyes. Es el ser, ¿verdad? El que pone reyes y quita reyes. Nosotros simplemente tenemos que cumplir con lo que dice nuestra Constitución, ir y votar, ¿verdad? Pero es Dios el que pone reyes y quita reyes. Uno bueno, uno malo, a vista de los hombres, si es derecha o izquierda, es Dios el que lo va a poner. Y ojo, Dios va a poner al candidato, al presidente que merecemos. Acuérdense de eso. Lo que merece cada país, Dios se lo da, ¿verdad? Entonces vivimos en un tiempo, ¿verdad?, donde lo que reina es la tiniebla, pero nosotros sabemos que Dios es el que está en control de todas las cosas y tenemos que sacar lo positivo, que Dios permite que nos pasen cosas a nosotros para algo bueno. Nosotros muchas veces no lo entendemos, pero después que pasa el tiempo decimos, mirá vos, ¿por qué pasó esto? Y era para mi bien, siempre para nuestro bien. Entonces, como creyentes, debemos siempre mostrar al mundo nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Positiva, ¿verdad? Positiva. A veces cuando, gracias a Dios, yo tengo una esposa cristiana, ¿verdad? Y muchas veces uno tiene el problema o no entiende algo y dice, no sé que no entiendo esto, no entiendo aquello. Y ella, bueno, acordate que nada escapa de la mano de Dios y es para tu bien. Así que aceptalo, dale gloria a Dios y continúa adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no teme a Dios y por eso el mundo vive como vive, va en declive, ¿verdad? Cada vez peor. Pero hay un remanente que es la iglesia que teme a Dios y debe ser positivo lo que hace. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien como cristianos y como iglesia. Entonces debemos estar conformes, ¿verdad? Y no actuar como los necios que andan desconformes, no andan agradecidos. Nosotros debemos ser diferentes porque fuimos llamados para ser diferentes, vivir diferentes, pensar diferente y hablar diferente. Y esa es la lucha que tenemos a diario, ¿verdad? Como creyentes. Bien, versículo 15, 7:15, empezamos. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Bueno, Salomón, ¿qué hace? Otra vez, como hombre sabio, observa, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Dios nos dio su espíritu, ¿y qué es espíritu? La sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos la sabiduría, ¿verdad? ¿Y la sabiduría qué hace en nosotros? Nos hace observar y mirar, como Salomón. Dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto, bueno, es algo que también Salomón no entendía, y muchas veces nosotros, no entendemos, ¿verdad? Vemos creyentes jóvenes que están muriendo, que son fieles al Señor, aman a los hermanos, sirven fielmente en la iglesia, y de repente Dios los llama y los lleva a casa antes de tiempo. Y decimos, pero no entiendo, Señor. Este hermano precioso sirviendo,
allá en tal lado, ¿cómo? Le quitan la vida y se va a casa antes. Pero también vemos personas que están continuamente haciendo el mal, viven hasta 100 años. ¿Y qué pasa? No entiendo, Señor. Bueno, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mirar, ¿verdad? Cómo mirar la Escritura y aprender cómo piensa Dios. Y es la manera de poder entender la vida, porque con nuestra mente carnal no vamos a aprender la vida. Muchas veces Dios actúa de esa manera. ¿Por qué actúa de esa manera? Bueno, por su misericordia. Su misericordia. Dios le lleva antes a casa al cristiano, bueno, por misericordia para que viva con él, ¿verdad? Y Dios le alarga la vida al impío por misericordia, para que se arrepienta y crea en Jesucristo. Dios es misericordioso, así que tenemos que mirarlo por ese lado. Eclesiastés 8, 11 al 12. Eclesiastés 8, 11, versículo 11 al 12. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Bueno, el corazón del hombre es, su pensamiento es continuo hacer el mal. También lo dice en otra parte en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también Pablo lo dice, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque lo bueno. Nadie. Versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Bueno, el pecador va haciendo el mal, ¿y qué va recibiendo? El mal, el mal, el mal. 100 años va a tener de vida, bueno, va 100 años haciendo el mal y recibiendo el mal. Así vive el pecador, ¿verdad? Cosecha lo que recibe. Pero el creyente también cosecha, y cosecha buenas obras, cosecha cosas buenas, y bueno, ¿qué va a recibir de la parte de la mano de Dios? Cosas buenas, buenas para su vida espiritual, que muchas veces miramos y decimos, esto es malo. Pues mira lo que está pasando, Señor. Tienes que ver lo bueno, y para mi bien, ¿verdad? Y los que temen a Dios reciben cosas buenas de Dios. Los impíos, bueno, van a recibir cosas malas, ¿verdad? Y Dios lo permite para que también se arrepientan. Vemos siempre los atributos de Dios. Siempre para entender algo tenemos que mirar a Dios y mirar algún atributo de Dios, y ahí vamos a entender. ¿Cuántos hermanos están siendo matados por predicar el Evangelio en el África, en China, en Corea del Norte, allá en el Medio Oriente, por predicar el Evangelio son matados? Bueno, ¿y cuántos dictadores malignos que están continuamente haciendo el mal tienen vida? ¿Por qué, Señor? Por la misericordia de Dios están ahí en la tierra, ¿verdad? Para que nosotros entendamos estas cosas, para que no murmuremos. No seamos como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel empezó a murmurar. ¿Por qué murmuraba? Porque no entendían a Dios. No quisieron entender y no entendían a Dios. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que entender a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Como Salomón, observar. ¿Por qué? Bueno, Salomón estaba, como dice el 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad, o sea, en los días de mi vida, en este mundo, dice Salomón, justo hay que perece por su justicia, o sea, que aquel cristiano que predica la palabra, muchas veces matado y perseguido, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Viven haciendo el mal y mueren de viejo haciendo el mal. ¿Pero dónde van? Eternamente a sufrir. Así que muchas veces sabemos como creyentes dónde van a terminar esa gente. Así que para entender, ¿verdad? Y cuando nos pregunten, porque el mundo muchas veces nos pregunta, a ver, decimos, ¿por qué mueren tantos niños? ¿Y por qué tanta gente del mundo haciendo el mal, haciendo guerra y matando gente, vive tanto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Y ahí podemos explicarles, por la misericordia de Dios. Ese bebé va a la presencia de Dios y no vive en este mundo maligno, lleno de enfermedades, de maldades. Ese bebé no nace en este mundo, sino que va y abre sus ojos delante de Dios. ¡Qué bendición! Pero la persona que vive en este mundo y haciendo el mal y no se arrepiente va al infierno. Es lo que dice la Escritura. Dice el 16, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrá de destruirte? Bueno, ¿por qué Salomón habla de esto? Bueno, nos está hablando de que tenemos que llevar una vida equilibrada, ¿verdad? No vivir una vida esclavizado, a estar esclavizado, bueno, en ser demasiado justo, excesivo en
en la sabiduría. ¿Por qué? Porque nos volvemos esclavos, ¿verdad? Y Cristo nos salvó para ser libres, libres de la esclavitud. Somos salvos para ser libres y vivimos una vida en libertad. ¿Cómo vive una vida un creyente en libertad? En las Escrituras. Vivir la Escritura es vivir una vida en libertad. Bueno, debemos hacer todo para las cosas, todas las cosas para la gloria de Dios, todo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo que conocer la palabra de Dios, pero también tengo una familia, también tengo un trabajo, tengo un ministerio en la iglesia. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Bueno, lo tengo que hacer de acuerdo a lo que dice la Escritura. No imponer cosas que yo creo, yo pienso, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién eran así? Los fariseos. Los fariseos tenían leyes que cumplir. ¿Ah? Bueno, en el día de reposo, yo no me acuerdo si eran 36. Bueno, ¿se acuerdan que Dios manda al pueblo de Israel y le da una orden del día de reposo? Que no tenían que hacer ningún trabajo. Era una orden, una ley, un mandamiento que dio Dios en el Éxodo, ¿se acuerdan? En el libro de Éxodo. Y bien, ellos, ¿qué hicieron? Le agregaron 36, 39 mandamientos más, pero mandamientos de hombres, ¿está? Que bueno, no se podía ni cortar la carne, no se podía ni matar al animal para cocinar, nada, no se podía hacer nada. Entonces, obviamente que ellos le agregaron cosas para ser más santo a la vista de los hombres. Y eso es lo que Salomón nos está hablando, ¿verdad? Que no seamos excesivos. ¿Qué le pasó a ellos que se jactaban que eran mejores que el pueblo, a los fariseos? Cuando llega Dios a la tierra, ¿qué le dicen? Ustedes están equivocados, ustedes son hijos del diablo, ustedes erraron, porque cayeron en el legalismo. Le agregaron cosas, mandamientos míos, le agregaron cosas, mandamientos de hombres, y es más, dejaron los mandamientos de Dios de lado para seguir su mandamiento de religión. ¿Cuántas veces hoy en día también pasa exactamente lo mismo dentro de las iglesias? Bueno, para ser mejor iglesia o para destacarnos de otras iglesias, ¿vamos a implementar y poner esto? ¿Se entiende? Y muchas veces llega el momento que decir, bueno, si tú no practicas, si tú no te vistes de esta manera, o no usas corbata, o no usas pollera, no sos cristiano. Pasó, ha pasado, ¿verdad? Y nos inculcan eso en nuestra mente, y muchas veces por no conocer las Escrituras, caemos, ¿verdad? Y miramos a otro hermano y decimos, este no es cristiano porque no usa corbata o no usa pollera. Bueno, ¿saben qué es eso? Es legalismo. Por eso Salomón dice, no seas demasiado, o sea, no te pases para el otro lado. No seas demasiado justo, no seas demasiado sabio, con exceso. ¿Por qué habrá de destruirte? Eso no te ayuda, sino te destruye, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel, enseñado por los fariseos? Destruyeron. ¿Por qué? Porque en vez de llevarlo a los mandamientos de Dios, lo llevaron a los mandamientos de hombre. Le tenían más miedo el pueblo judío a los fariseos que a los mandamientos de Dios. ¿Se entiende? Bueno, eso es enseñar en exceso. Que tengamos cuidado a no hacer lo mismo nosotros como iglesia. Y para no hacer lo mismo tenemos que estudiar las Escrituras, ¿verdad? Tenemos que seguir a Dios y su palabra, no seguir a hombres, no seguir misiones, sino nuestra tarea es seguir a Cristo, ¿verdad? Y su palabra. Bueno, yo creo que esto sería mejor. Bueno, está bien, vamos a escucharlo, vamos a atenderlo, pero vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Y tenemos pequeñas libertades, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, pero también siempre tenemos, como hablamos con Nuestra Señora, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo pensaría esto? ¿Cristo actuaría de esta manera? ¿Cristo se pondría esto? ¿Cristo cantaría esto? ¿Se entiende? Muchas cosas que la Biblia no lo dice, que nosotros tenemos que mirar a nuestro Salvador, como ya lo conocemos, sabemos su actitud y cómo piensa, porque sabemos lo que dice la palabra. Esto lo haría el Señor. Bueno, y ahí actuar, ¿verdad?, en libertad. Lo más lindo es actuar en libertad. No actuar, no, porque si el pastor me ve, y si me ve un hermano, ¿verdad? Me tengo que vestir de otra manera, porque si me ven, van a decir que no soy cristiano. Y quedan esclavizados en la religión. Y quedan esclavizados en el legalismo. Y lamentablemente eso destruye a la iglesia y destruye a los cristianos, ¿verdad? Lastima y lo destruye. Bien, 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, sabemos que
el mal está en nosotros. El peor enemigo no es el diablo, no son los demonios, no es mi suegra, sino soy yo, ¿entiendes? No es mi papá ni mi mamá, soy yo el malo. Y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Todos los días pecamos contra Dios y no tenemos excusa, ¿verdad? Tenemos que decir, Padre, pequé, todos los días tenemos que ir a Dios, no usar pretextos, porque los pretextos son malos, ¿verdad? No podemos usar pretextos, tenemos que ir derecho a Dios y decirle, Padre, pequé, hice esto, pensé esto, hablé esto y estuve mal. Porque si no lo hacemos, actuamos como los necios, como los insensatos. Proverbio 14. Proverbio 14, versículo 16. Dice así: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Bueno, acá vemos dos clases de personas. El sabio teme ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y se aparta del mal. Se aparta de las obras del mal. Entonces ven que van a actuar, van a hacer el mal. ¿Qué hace el sabio? Me aparto. ¿Por qué? No porque mamá me ve, porque el patrón me está mirando, el capataz me está mirando, el director me está mirando. No, porque Dios me está mirando. Me tengo que apartar. Y ahí el sabio actúa de esa manera. ¿Qué hace el insensato? Yo me quedo acá. Me quedo acá porque yo sé todo y conmigo nadie se va a meter. Bueno, esas son las personas insensatas. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. A mí me van a decir lo que dice la Biblia. A mí me van a decir. Bueno, muchas veces actuamos demasiadamente confiados. Y eso también es actuar insolente hacia los demás cuando alguien me viene a hablar, me viene a exhortar, ¿verdad? Y actuamos insolente hacia nuestro hermano. Bueno, actuamos como un insensato. Bueno, pero tú vas a decir, pero eso dice en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Y Pablo fue muy duro. Gálatas. La iglesia de Gálatas comenzó bien con el Evangelio, capítulo 3. Comenzó por el Evangelio, empezaron a hacer las cosas bien, todo bien, pero llegó un momento que, ¿qué hicieron? Lo que dijo Salomón anteriormente. Vamos a agregarle cosas. Y si los judíos le agregamos la fiesta de los judíos, y si le agregamos algunas costumbres de los judíos, vamos a marcar la diferencia, vamos a ser mejores cristianos. Bueno, ¿sabe qué dice Pablo, Gálatas capítulo 3? O Gálatas insensatos. ¿Por qué eran insensatos? Porque en vez de apartarse de esas cosas, lo actuaron confiados, decir, trae, vamos a agregarle cosas. Y hoy en día, las iglesias no le agregan cosas del mundo, música del mundo, la psicología del mundo, ¿verdad? Porque lo que quieren es traer gente. Y los Gálatas habían caído en ser insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, ellos habían entendido el Evangelio. Ellos estaban entendiendo y estudiando el Evangelio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Le agregaron cosas al Evangelio para ser mejores. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Qué hicieron ellos? Vamos a agregarle obras de la ley. Las fiestas, las ceremonias, los ritos, tantas cosas. Tan necios soy, versículo 3, tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por lo oír con fe? Bueno, ¿con qué Dios se agrada? ¿Por lo que le agregamos nosotros al Evangelio, por las obras que nosotros le ponemos, o porque nosotros actuamos por fe en la Escritura? Porque actuamos por fe en la Escritura, ¿verdad? Entonces también sabemos lo que le pasó a los Corintios. ¿Qué le pasó a los Corintios? Que cada vez que tomaban la cena en capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, Pablo le exhorta a la iglesia a tomar la cena decentemente. Bueno, ellos no tomaban la cena decentemente, no servían decentemente a Dios, y ¿saben qué comenzó a hacer Dios? A enfermarlos y a quitarle la vida a los cristianos. Sí, a los cristianos, a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban siendo desobedientes y estaban actuando deliberadamente, actuando como insensatos.
conociendo lo que tenían que hacer, bueno, empezaron a andar confiados, vamos a agregarle cosas porque vamos a ser mejores. ¿Vale? Vamos a agregarle psicología, vamos a agregarle música del mundo, y así van agregando cosas, y cuando quieren acordar, están más lejos de Dios que cerca de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Salomón lo está queriendo decir en Eclesiastés 7, 17. Dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno, ten cuidado con qué es lo que estás agregando a tu vida para agradar a Dios. Vemos que iglesias cayeron en este pecado, ser insensatos. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no te apartes de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Bueno, para hacer lo correcto en un mundo malo, ¿tá? El secreto es temer a Dios. Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Guardar su mandamiento y vivirlo. Eso es temer a Dios. Cada cosa que hagamos, pensemos si Dios es glorificado, ¿verdad? Si esto a Dios le agrada, o esto es lo que le gusta a mi carne, o esto es lo que le gusta a la gente para que la gente esté cómoda. Nosotros no estamos para que la gente esté cómoda. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. Fuimos llamados a exhortar a los hermanos. Fuimos llamados a hablar de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es una espada que penetra y duele. Le duele al inconverso. Hoy cuando estaba evangelizando una persona aquí en la vereda, le decía, bueno, mira, la Biblia dice que todos somos malos. Todos somos pecadores, todos somos malos. La persona me dice, yo me considero una persona bien. Nunca maté, nunca hice nada malo. Ah, no, digo, nunca pensaste en decir una mala palabra. ¿Nunca dijiste una mala palabra en tu vida? Ah, sí, eso sí, bueno. O sea, ahí te das cuenta que todos somos pecadores, ¿verdad? Porque para el mundo nadie, no son pecadores, yo también. Yo no maté, yo no robé. Pero sabemos que vivimos en un mundo malo. Nosotros somos malos, ¿verdad? Las personas son malas. Entonces, como creyentes, debemos estar enfocados en la Escritura, vivir la Escritura, no poner lo que yo pienso ni mis deseos, sino poner lo que Dios quiere y sus deseos, ¿verdad? Y para eso tenemos que someternos, negarnos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a ser felices. Cuando nos negamos a nosotros mismos, nos llega a estar felices, ¿verdad? Porque estamos bien con Dios. Y eso nos da paz, nos da tranquilidad y nos da gozo. Y eso fue lo que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. Nos dejó ejemplo que Él siempre hizo la voluntad del Padre. Y hasta lo último estuvo, a pesar que murió en la cruz, ¿verdad? Que fue torturado, pero Él con gozo dijo, consumado es. La obra de la redención quedó consumada. Eso le causó gozo al Señor, porque con su obra nos salvó de la ira venidera. Versículo 19, 7 y 19. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Bueno, a veces nos enfocamos en ser muy fuertes, en ser valientes y, ¿verdad?, tener mucho músculo y saber pelear y saber, ¿verdad?, muchas cosas. Pero ¿saben qué? Dice Dios, la sabiduría. Tener a Dios en tu vida te hace más fuerte que 10 hombres fuertes en una ciudad. Entonces, ¿qué nos está mostrando Dios? La necesidad de la sabiduría. En un mundo que vive en la necedad, nosotros como iglesia somos los responsables de mostrar la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo en nosotros, ¿verdad? Nuestro testimonio tiene que decir, nuestra vida tiene que mostrar, ¿verdad?, que vivimos en sabiduría, que los creyentes somos diferentes porque vivimos la palabra, porque vivimos haciendo buenas obras, porque vivimos pensando en hacer el bien al prójimo, porque vivimos pensando en agradar a Dios. Bueno, eso nos va a llevar a tener fuerza y a ser valientes. Y por eso vamos a ir a cualquier lado y vamos a estar con quien sea y le vamos a predicar el Evangelio. Porque eso nos lleva, ¿verdad?, a ser valientes y fuertes porque tenemos sabiduría. Porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, cuando yo no lo creo, cuando yo dudo, bueno, ahí ya llega un momento que no predico el Evangelio y no voy a hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque dudo de que el Evangelio sea poder de Dios. Por eso cada hombre de la Biblia, si ustedes han leído toda la Biblia, cada hombre que Dios nombra, que usó, Él continuamente está diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Sé valiente.
esfuérzate. Un poquito más, un poquito más. ¿Por qué? Porque somos cobardes, porque vemos la adversidad y no queremos, vamos para atrás. Y cada vez que abrimos la Biblia, en nuestra casa, cuando la estudiamos, ¿qué está diciendo Dios? Esfuérzate un poquito más, Gustavo. Señor, no quiero predicar más, no quiero, veo que, no, Gustavo, tenés que seguir un poquito más. Y voy a un hermano, ¿sabes, hermano, que ando mal, o una hermana ando mal, que esfuérzate un poquito más. Y así, Dios continuamente nos está mandando gente a través de nuestro diario vivir, y cada vez que abrimos la Biblia, continuamente diciendo un poquito más, sé valiente, un poquito más. Hay muchas almas en Durazno que hay que predicarle el Evangelio. Salmo 84. Salmo 84, versículo 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué es esto? 3 veces feliz. Muchas veces andamos desanimados, muchas veces andamos mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en los caminos de Dios. Nuestro corazón está en el dinero, en la fama, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, y muchas veces eso nos lleva a olvidar los caminos de Dios, ¿verdad? Dice 6, atravesando el valle de lágrimas lo cambiará en fuente. Bueno, vamos en un valle de lágrimas, bueno, pero Jehová está conmigo. Él es un poderoso gigante. Él está conmigo. Jesucristo dijo, estás en mi mano. Y esas cosas, cuando vamos pasando por estos valles, ¿verdad?, de lágrimas, de dolor, tenemos que contrarrestarlo con las promesas de Dios. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Voy a ver a Dios. No importa lo que pase aquí en la tierra, pero voy a ver a Dios. Salmo 92. Este era el pensamiento del salmista. Él lloraba, él se amargaba, él varias veces quiso tirar la toalla, como nosotros también. Pero ¿cuál era la actitud de él? Pensar que un día voy a ver a Dios. Un día voy a estar con Él. No le puedo fallar, Él no me falla, no le puedo fallar. Salmo 92, versículo 10 al 15. Pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis ojos, y oirán mis oídos, perdón. Y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Este tiene que ser nuestro lema. A pesar de lo que estemos pasando, este tiene que ser nuestro lema. En que en Dios no hay injusticia. Mi Dios es justo. Bueno, esto que estoy pasando es para mi bien. ¿Verdad? Sí, nos duele. No queremos, nuestra carne no quiere, el salmista lo está diciendo. Bueno, puedo ser una persona anciana, vieja, ¿verdad? Pero dice, aún en la vejez fructificarán. Así que no hay vejez para Dios. ¿Por qué? Porque el hombre interior se va renovando, va creciendo. Y el hombre interior va a estar dando fuerza, el Espíritu nos está dando el poder de Dios, ¿verdad? Y esta carne es algo débil. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace fuerte y nos hace servir a Dios. Pero tenemos que estar preparados espiritualmente, mentalmente, ¿verdad? Confiar en la Escritura. Si no confiamos, nos quedamos tirados ahí en el suelo, ¿verdad? Como un soldado derrotado. Ay, no quiero más que me maten, el enemigo, que me maten. No, el soldado se tiene que levantar y continuar en la guerra. No importa si es joven, si es viejo, si es, es maduro, él continúa peleando porque su meta está en ir a ver a Dios. Tengo que ir a ver a Dios. Eclesiastés 7:20, volvemos a Eclesiastés. Vimos el 19, la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, acá y aquí viene también Romanos capítulo 3, ¿verdad? De lo que habla Pablo, que no hay hombre que busca a Dios, no hay quien sea bueno, no hay un hombre perfecto, todos nos desviamos, ¿verdad? No hay ni siquiera uno, dice Pablo en Romanos capítulo 3. Y acá ya Salomón se dio cuenta de esto. Y nosotros, como creyentes, también tenemos que darnos cuenta de esto, porque debemos observar
que vivimos en un mundo y así mismo nosotros, nuestra carne nos lleva a no buscar a Dios. Nuestra carne no le gusta orar, nuestra carne no le gusta congregarse. Acá lo vemos. Si en nuestra carne nos gustara congregarse, la iglesia estaría llena, ¿verdad? En los estudios bíblicos, en los días de oración. Pero nuestra carne no quiere orar, no quiere congregarse, no quiere hacer las cosas que Dios manda, ¿verdad? Y es la lucha que tiene el cristiano. No tenés que ir, tenés que estar con los hermanos, tenés que orar. Gustavo, tenés que leer la Biblia, tenés que levantarte y leer la Biblia y orar. Gustavo, y así está continuamente el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque nuestra carne no quiere buscar a Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, si Pablo, un hombre de Dios que estaba apartado en una celda ahí, en 4 paredes, ¿verdad? Que Dios lo estaba usando ahí, y Pablo decía ahí, encerrado, uno dice, pero ¿qué tentación va a tener Pablo encerrado ahí? No es lo mismo de estar en el mundo, de estar acá. Pablo también estaba siendo tentado como nosotros, y él se daba cuenta y decía, soy un miserable, porque quiero hacer el mal, deseo hacer el mal, ¿verdad? Y en nuestra carne desea hacer el mal, pero el que está en nosotros, el que está continuamente parándonos, diciéndonos, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces nosotros como creyentes no debemos actuar como superiores a los demás, ¿verdad? Sino por eso la Biblia dice que miremos a los demás como superiores. No nosotros superiores, no a los demás superiores. A mi hermano estimarlo como superior, no como inferior. Y no mirar al mundo y decir, mira este pescador cómo anda. Acuérdate que Dios nos sacó de nosotros, de ese mundo, y miramos peor que eso, ¿verdad? Entonces no tenemos que estar enfocados en la falta de los hermanos y en la falta del mundo. Tenemos que estar enfocados en mi falta. Primeramente yo, para dar el ejemplo, ¿verdad? Si vamos a servir en un lado, si vamos a poder exhortar a algún hermano, yo tengo que ser ejemplo, ¿verdad? No puedo ser hipócrita y decir, mira, no hagas esto y yo lo estoy haciendo, lo estoy practicando. Eso es ser hipócrita, ¿verdad? Por eso tengo que estar enfocado en mi vida para ser ejemplo para otros. Eclesiastés 7, después que soy ejemplo para otros, puedo exhortar a otros, puedo hablar de la palabra, puedo evangelizar. Pero si yo no creo el Evangelio, ¿cómo voy a evangelizar si yo no lo vivo? ¿Se entiende? Eclesiastés 7, 21 al 22. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti, cuando murmuran de ti. Pero tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Bueno, qué mal, ¿no? Nos cae cuando hablan mal de nosotros. ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo? Y ahí, ¿verdad? Nos enojamos, nuestra carne no le gusta que hablen, que nos maldigan, que hablen mal de nosotros. Y nos ofende, nuestra carne queda, pero dice Dios, acuérdate que tú también hablaste mal de los demás, ¿verdad? Y ahí muchas veces, cuando nos acordamos de eso, que a nosotros nos gusta chusmear, nos gusta hablar de los demás, y cuando hablan mal de nosotros, ¿verdad? Tenemos que recordar, yo también hablo mal de los demás. Y ahí es donde podemos perdonar, ¿verdad? Donde podemos perdonar. Vimos al Juan 19, los domingos que estamos estudiando, al Hijo de Dios, cómo lo calumniaron, hablaron mal. ¿Ven? Calladito, él no habló mal de nadie, ¿verdad? Él fue el hombre perfecto, la guía, el maestro perfecto para nosotros. Él no habló mal, él no maldijo, él hizo lo correcto, él se calló. ¿Cuánto más nosotros muchas veces tenemos que callarnos que somos pecadores? ¿Se entiende? Primera de Pedro 2:20. Vamos a la palabra para que vean. Primera de Pedro capítulo 2, para que vean que no son palabras mías, sino palabras de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Dice así. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 25. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Cuál es la gloria? Si hacemos lo malo y nos cae si robamos y viene la justicia y nos lleva preso. Porque soy cristiano. No, caes preso porque sos un ladrón. ¿Se entiende? Bueno, ahí no hay ninguna gloria, dice Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Aquel habló mal mío y pensar que yo siempre le hago lo bueno. Uno sabe que esto es aprobado delante de Dios.
Esto es bueno, dice Dios. Pues para esto fuiste llamado. ¿Para esto fuimos llamados? Sí, para hacer el bien y que nos paguen el mal. Para eso fuimos llamados. Ay, Señor, yo siempre hago el bien y ¿por qué me está tan mal? Y el Señor va a decir del cielo, ¿para esto fuiste llamado? Tenés que soportar. Dejándonos ejemplo, ¿quién? Cristo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Ahora nos toca a nosotros padecer por los inconversos. Él padeció por nosotros. Ahora nos toca a nosotros padecer por nuestros hijos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Acá está, no habló mal de nadie. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa del que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para sufrir en el nombre de Dios, para que hablen mal de nosotros. Pero hablen mal de nosotros porque queremos seguir la Biblia. ¿Ah? Sí o sí siempre nos van a criticar y van a hablar mal de nosotros. Jesucristo, el hombre perfecto, hablaron mal de él. Y él hizo todo perfecto. Cumplió toda la ley. Y aún así lo criticaron, lo murmuraron y lo mataron. ¿Cuánto más a nosotros que somos imperfectos? ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Soportar. Soportar. No andar ahí, ¿verdad? Como el mundo. Ah, vos me dijiste esto, pero yo sé una cosa tuya. Y ahí, ¿verdad? Y se maldicen y hablan mal de uno de los otros. Y andan en problemas. Bien, vamos a Eclesiastés 7:23. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Bueno, todas las cosas, ¿qué cosas? Las cosas debajo del sol, las cosas del mundo. Salomón las probó. Él las probó todas, ¿verdad? Y dijo como piensa el mundo. Tenés plata, tenés mujeres, tenés poder, tenés posesiones, sos un genio, sos un sabio. Pero ¿qué dice Salomón? La sabiduría se alejó de mí. O sea, la verdadera sabiduría. Dios se alejó de él. ¿Por qué? Porque armó el mundo y las cosas del mundo, ¿verdad? Y Dios se aleja de aquel que busca las cosas del mundo. ¿Para qué Dios dejó esto escrito? Para nosotros, para que nosotros no busquemos las cosas del mundo en primer lugar, sino que busquemos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Para que las cosas del mundo sean añadidas, pero por Dios, no yo buscarlas, sino que Dios me las dé, porque yo busco a Dios. Y en su mandamiento, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Es un mandamiento, no es si te da el tiempo, busca mi reino. Si podés, si tenés, busca primeramente el reino. Sí, pero primeramente el reino, mi reino, dice el Señor. Yo te voy a dar lo que vos necesitas, pero tú busca mi reino y yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Qué hace el necio? Busca las cosas del mundo. Y muchas veces el religioso busca a Dios en segunda instancia. Pero en primera instancia hay que buscar a Dios, dice el Señor. Y eso es lo que debemos enfocarnos nosotros, los hijos de Dios. Salomón se enfocó en las cosas del mundo, quedó con la boca abierta ahí. Mujeres, dinero, poder, reino, qué bueno. ¿Qué pasó? Dios se alejó de él, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos mucho dinero, muchas cosas de este mundo que vemos, qué lindo, yo quiero eso? ¿Qué pasa? Caemos en pecado, ¿verdad? Y Dios dice, ten cuidado, hijo mío, porque yo me voy a alejar de ti. Dios no tiene comunión con el pecado, por eso nosotros debemos buscar la santidad. Bueno, Salomón buscó cosas del mundo y Dios se alejó de él. Versículo 24. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Bueno, pensó que probar todo lo del mundo iba a tener una buena experiencia, iba a ser el hombre más sabio en la tierra. Sí, fue el hombre más sabio, pero Dios le dio la sabiduría. Pero cuando él buscó las cosas de este mundo, Dios se alejó de él, ¿verdad? Pero no fue así, se convirtió en un necio. Y lo vemos por las decisiones que tomó siendo rey cuando se alejó de Dios. Las decisiones que tomó Salomón como hombre
lo llevó a alejarse de Dios. Por eso nuestras decisiones tienen que ser tomadas bíblicamente. Bueno, tengo que tomar esta decisión. Bueno, tengo que buscar una novia. Aquellos que son jóvenes. Bueno, voy a buscar la que me gusta, como Salomón. ¿Verdad? Bueno, ¿sabes qué? Eso te va a hacer caer. Y lo vamos a ver ahora. Versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad y de la insensatez y del desvarío del error. ¿Qué hizo Salomón? Se examinó. ¿Qué hice mal? Yo busqué la sabiduría. Pensé que esto era la sabiduría. Pensé que tener mucho dinero era ser sabio. Tener muchas mujeres, ser famoso, era la sabiduría. Me tengo que examinar, ¿verdad? Y él examina, ya a la vejez, Salomón se examina y se da cuenta que había errado el camino. Erró, se equivocó, había dejado de Dios de lado sus mandamientos, los mandamientos de Dios por las cosas del mundo. ¿Qué nos manda a nosotros Dios? 2 Corintios 13. Y esto lo tenemos que hacer a diario. 2 Corintios 13, versículos 5 al 8. 2 Corintios 13, versículos 5 al 8. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una orden. No es cuando te quede bien. No. Examínate, cristiano, hijo de Dios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. O sea, si tú no te examinas y sigues practicando el pecado, quiere decir que no eres de Dios. Pero una persona que es de Dios se va a examinar, como lo hizo Salomón. Busqué todas estas cosas y no tengo contentamiento. Esto no me llena. Tengo dinero, tengo plata, tengo mujeres, tengo casa, tengo posesiones, soy famoso. Vienen de otros reinos a mirarme, a estar conmigo porque soy famoso y no tengo contentamiento. ¿Qué pasa, Señor? Y ahí Salomón se examina. Y ahí el cristiano también se debe examinar. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Más espero que versículo 6, más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Pablo oraba por la iglesia para que ninguna cosa mala hagamos. Lo mismo nosotros debemos orar. Padre, guárdame del mal. Guárdame del mal. Orar por los hermanos. Padre, oro por mi hermano, por mi hermana, para que también los guardes del mal. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. O sea, no es para que se jacten los apóstoles, ¿verdad? No, dice a Pablo, no es para que ustedes hagan lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Él defendía la verdad. Nosotros lo mismo, defendemos la verdad. Pero primeramente tenemos que vivir la verdad. Mirar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si lo estoy viviendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 25, a fin. Perdón, estoy en segunda. Y estaba en el capítulo más. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 25. Dice así, son exhortaciones a los hermanos, exhortación a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia se examine, para que nosotros individualmente nos examinemos. Dice, rogamos, por favor, dice Pablo, hermanos, y hoy en día Dios nos está diciendo a nosotros, por favor, hijos míos, bueno, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, tened paz entre vosotros. Se ve que había problemas en la iglesia de Tesalónica cuando se iban a exhortar, los hermanos que eran exhortados se peleaban, se enojaban, ¿verdad? Dice Pablo, tengan paz entre vosotros, tengan paz. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Bueno, es una orden, a los ociosos, a aquellos que no andan en los caminos como deben de andar. Que alentéis los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Todas estas cosas tenemos que estar examinándonos a nosotros si lo estamos haciendo dentro de la iglesia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y esto de examinarse, antes de seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracia en todo,
Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstened de toda especie de mal, y al mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es que lo llama, el cual también lo hará. Hermanos, orar por nosotros, orar por nosotros. Bueno, ¿cómo Dios nos va a santificar por completo cuando nosotros nos examinamos todos los días? ¿Estoy haciendo esto? ¿Practicando esto? Bueno, Salomón tenía todo el mundo, pero no tenía paz con Dios. Bueno, para tener paz con Dios tenemos que examinar, ¿verdad? Andar en la sabiduría. Pero no la sabiduría mía, sino la sabiduría de Dios. Eclesiastés 7:26. 7:26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligadura. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿De qué está hablando Salomón? De la mujer. ¿Pero qué mujer? ¿Qué clase de mujer? La mujer, ¿verdad? Que enrieda con su boca y lo hace caer al hombre, que lo hace salir del camino de Dios. Está hablando de esa clase de mujer. Y Salomón tenía mucha experiencia en eso. Mucha experiencia, ¿verdad? Fue uno de los pecados de Salomón, que él tenía muchas mujeres. El hombre más sabio, el hombre más astuto, cae, ¿verdad?, como un bocado de pan en las manos de la mujer, ¿verdad? Bueno, Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Eso lo vamos a leer más adelante, para que vean que no son palabras mías. Bueno, ¿se imaginan? ¿Él conocía a las mujeres? ¿Cada una de ellas? No. Imaginen, 1000 mujeres. ¿Conocía en profundidad a cada una de ellas? No. No las conocía. Él las tenía simplemente para satisfacer sus deseos sexuales. Él se acostaba con ella como una ramera, se acostaba con ella y estaba, mañana que venga la otra. Y pasado que venga la otra. Y así estaba, ¿verdad? Y Salomón pensaba que él era el hombre más sabio, tenía 1000 mujeres. Los otros hombres lo aplaudían. ¡Wow, Salomón! Tenés 1000 mujeres. Como el mundo aplaude al hombre cuando el hombre se acuesta con cantidad de mujeres y las mujeres se acuestan con cantidad de hombres, ¿verdad? ¡Oh, super mujer! Porque se acuestan con varias mujeres, con varios hombres. Y bueno, y así el hombre con varias mujeres. Bueno, ¿saben qué? Eso hace unos necios. Y eso lo alejó a Salomón. Y lo vamos a ver, lo llevó a pecar. ¿Por qué? Porque las mujeres lo complacían sexualmente a él, pero él tenía que complacer a las mujeres después. ¿Con qué? Haciéndole templos para sus dioses, ¿verdad? Proverbios capítulo 2, vamos a ver lo que dice la Biblia de esta clase de mujer. Proverbios capítulo 2, ojo, no son todas las mujeres, sino esta clase de mujer. Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Dice así: será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte. Bueno, está hablando de una mujer que conoció la Escritura, que conoció el Evangelio, deja a su esposo, ¿verdad? Y se va a vivir la vida loca, la vida mundana. Bueno, dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Bueno, está maldecida por Dios esta mujer, ¿verdad? Bueno, esta es una exhortación a los jóvenes. Hoy en día nosotros también fuimos jóvenes y anduvimos en el mundo y practicando estas cosas. ¿Qué buscamos? Lo fácil, ¿verdad? Ah, esta mujer es fácil, esta para mí. No es algo fácil, ¿verdad? Y el mundo busca lo fácil. Dios dice, no busque lo fácil. Lo fácil te va a llevar a la perdición, ¿verdad? ¿Y cuántos jóvenes han caído en estos pecados? ¿Cuántos jóvenes han caído en enfermedades por practicar estas cosas? ¿Verdad? El pecado sexual, va lo fácil, vamos a lo fácil. Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 8. Proverbios 5, 1 al 8 dice, hijo mío, Dios no está hablando, hijo mío. No está hablando a los jóvenes, a los grandes, a los ancianos, a las personas mayores. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Bueno, si ven que si caemos
en estos pecados podemos, como Salomón, perder la sabiduría. No actuar con sabiduría, actuar como los necios. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Cómo va a venir esta mujer? Hablando cosas bonitas del hombre. Ay, tú eres tan lindo. Ay, hace años quería verte, ¿verdad? Y quería estar contigo. Y acá la Biblia dice, esas palabras destilan miel y van a halagarte. Y el hombre dice, que soy súper hombre. La tengo muerta, como se dice hoy. Los jóvenes, ¿verdad? La tengo muerta, está conmigo. La tengo acá, la tengo muerta. Bueno, así va a venir esa mujer, ¿verdad? Con paladares más blando que el aceite. Mas su fin, dice, ¿cuál es el fin? Amargo, como ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, o sea, te van a llevar al infierno. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables. O sea, hoy la tenés y mañana no sabes si la tenés, se va con otro. No lo conocerás, nunca la vas a conocer. Si no consideres el camino de la vida. Si no consideres el camino de la vida. Ahora pues, hijo mío, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Ni aún a la puerta, te podés decir, de su casa, dice, ¿por qué? Porque somos tontos los hombres y caemos. No, yo soy superhombre, yo no voy a caer, dice Dios. Tú eres un tonto y vas a caer. ¿Más vale? Huye, sal corriendo. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De José, cuando huye, ¿verdad? De la mujer de Potifar. José dijo, no, me voy a quedar porque yo soy hijo de Dios, tengo un poder, soy hijo de... No, él huyó. Y eso continuamente Dios nos está diciendo, huye de esa clase de mujer, ¿verdad? Bien, seguimos hablando de esta clase de mujer, ¿verdad? Que Salomón nos está dando ejemplos que él cayó. Proverbios capítulo 6, versículo 24 al 29. Toda la Biblia, todo Proverbio nos advierte que tengamos cuidado de esta clase de mujer. Proverbios 6, versículo 24. Para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te aprenda con sus ojos, aún ni la mires, dice Dios. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Mucho cuidado con la mujer del prójimo, dice Dios, ¿verdad? Hoy en día es moda. Bueno, estoy con aquel, dejo aquel, me agarro aquel, me gustó aquel. Los hombres y las mujeres están así, ¿verdad? Dios dice, no, el cristiano no debe andar así. Ni el cristiano no debe andar así, atrás de esa clase de mujer. Si no, mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Salomón habla de esta mujer virtuosa. Acuérdense que Salomón también escribió el Proverbio 31. La mujer virtuosa. O sea, él habla de la mala mujer, pero también exalta a la mujer buena. Goza de la vida, Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Con la mujer que amas, o sea, con una, no con mil. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es su parte en la vida, y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. ¿Cuál es? Estar satisfecho con la mujer que tienes. Y con el trabajo que tienes, con la vida que tienes. Estarte satisfecho. Por eso al final de Eclesiastés 7:26 dice, el que agrada a Dios escapará de ella. ¿De quién? De la mujer mala, ¿verdad? Pero, por eso como dije hoy, José, el ejemplo que tenemos que escapó de ella. Pero también dice Eclesiastés 7:26, la última parte, más el pecador quedará en ella preso. Quedó cautivo, preso, no puede salir. ¿Verdad? Es como una tela de araña. La araña hace su red para que la mosca o el mosquito anda ahí, ¡pac! Cayó y no puede despegarse. Quedó ahí, en las garras de la araña. Así el hombre que anda buscando esta clase de mujer. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Y es la historia de Salomón. Por eso digo, Salomón cuenta su historia
¿verdad? Aquí en Eclesiastés, todo lo que aprendió, la vanidad debajo del sol, de lo que aprendió, del pecado. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 13. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de las hijas, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Amó a la primera, a la hija de Faraón. ¿Quién era? Una pagana, ¿verdad? Y muchas mujeres extranjeras. A la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sión, a la de Etea, a gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel que no llegaréis a ella. ¿Qué hizo Salomón? Todo lo contrario, me voy con ella. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. No solamente se juntó, sino que las amó. Las amaba todas, ¿verdad? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué pasó? Se cumplió lo que Dios dijo. Se desvió el corazón de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está en el frente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Y qué pasó? Yo estaba contentísimo con Salomón. No, versículo 9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Salomón tuvo el privilegio que Dios se le apareció, y se enojó Jehová, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces. 2 veces se le apareció Dios a Salomón, cara a cara, hablando con Salomón. Y le había mandado acerca de esto. O sea, Dios le dijo: no vayas a hacer esto. No, antes de tiempo le digo: mira, yo te voy a dar sabiduría, pero ojo, Salomón, ojo. Y se le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto has abadido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mi estatuto que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Por eso cuando viene Roboam, acuérdense que Roboam pierde el reino, solamente queda con 2, y 10 tribus le queda a Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Un siervo de Salomón queda con las 10 tribus, ¿verdad? Pero no lo hizo en tiempo de Salomón, sino lo hizo en tiempo de Roboam. Y bueno, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Bueno, y después sigue hablando, ¿verdad? Y las cosas fue de mal en peor para Salomón y Jerusalén, Israel, pagó el pacto. ¿Por qué? Porque entraron estas mujeres con sus dioses. ¿Y qué hizo el pueblo? Al no tener un rey que aplicara la ley de Dios, salieron también atrás de las mujeres, ¿verdad? De las prostitutas. Acuérdense que muchas de estas mujeres que hacían templos ahí eran prostitutas, que se acostaban con uno, se acostaban con otro, porque hacían sacrificios a sus dioses. Ese era el sacrificio a sus dioses, que se acostaban, ¿verdad?, con los israelitas, y ahí los hombres empezaron a caer. Total, el rey lo hace, el hombre elegido por Dios lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta? No solamente pecó Salomón, sino que todo el pueblo pecó, y Israel pagó el pacto de este pecado. Para que vean que el pecado trae consecuencias, no solamente personal, sino todo lo que está alrededor nuestro. Eclesiastés 7:27. Y aquí que esto he hallado, dice el predicador, o sea Salomón, pensando las cosas una por una para hallar la razón. ¿Qué hizo Salomón? Empezó a pensar una por una, ¿verdad?
qué hice mal, cuál fue mi fracaso, una por una, ¿verdad? Para darse cuenta qué es lo que había hecho mal. Versículo 28, lo que aún busca mi alma, o sea, buscaba su alma, dice, y no lo encuentra. ¿Qué no encontró Salomón? Un hombre entre mil he hallado, o sea, un hombre de confianza hallé, pero mujeres entre todas estas, entre las 1000 que tenía, nunca hallé. Una buena mujer, temerosa de Dios, que lo ayudara, ¿verdad?, a acercarse a Dios, nunca halló. Por eso Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Salomón estuvo con ella, se acostaba con ella, pero ¿saben qué? No las conocía, no tenía una relación íntima con estas mujeres, ¿verdad? No las conocía íntimamente, sino que así como él la usaba en el sexo, ellas también lo usaban en el sexo, pero también se satisfacían sus deseos espirituales. Y Salomón tuvo que satisfacer los deseos espirituales. 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bueno, Salomón termina este capítulo 7, ¿verdad? Diciendo, bueno, el hombre busca el mal, nosotros buscamos el mal. Eso es lo que tenemos que tener consciente. Buscamos el mal, nuestra carne busca el mal. Bueno, de que Adán se torció y buscó el mal, pecó contra Dios, el hombre y la mujer continuamente buscan el mal. ¿Cómo puedo perfeccionarme en hacer el mal? No perfeccionarme en hacer el bien, sino al contrario, hacer mal, ¿verdad? Vivir en contra de los mandamientos de Dios. Por eso tuvo que venir el segundo Adán, para romper, ¿verdad?, con la obra del pecado, para romper con el poder y el dominio que tenía el pecado. Y él tuvo que venir y dar su vida, venir y dar un ejemplo de obediencia a nosotros hoy en día y dar su vida por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos vivir la vida del Hijo de Dios, porque antes no la podíamos vivir. ¿Por qué? Porque buscamos el mal, y aún teniendo el Espíritu Santo, nuestra carne que busca el mal, el mal. Y es la guerra que tenemos internamente. Internamente estamos continuamente buscando hacer el mal, pero está el Espíritu. No, eso es pecado, no pienses eso, no hagas eso, no digas eso. Y así estamos, ¿verdad? Continuamente. Y Salomón se dio cuenta, pero se dio cuenta viejo. ¿Y saben qué? Murió y dejó toda la ciudad llena de ídolos, la ciudad llena de prostitutas, ¿verdad? Fue un caos. Su hijo, cuando va a reinar, tiene que agarrar toda esa cantidad de problemas. Los nietos de Salomón acarreando también el mismo problema, todos llevando el mismo problema, ¿verdad? Porque el hombre que Dios había elegido para que fuera un luz en Jerusalén, en Israel, se echó a perder por seguir las mujeres, ¿verdad?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El hombre más sabio que hubo en la tierra cayó. Así que tengamos cuidado, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, pero podemos caer. Por algo está escrito esto, para que nosotros no caigamos. Bueno, y si tú estás viviendo una vida lejos de Dios, te has dado cuenta que has vivido lejos de Dios, bueno, hoy es un día de felicidad para ti, si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, ¿verdad? Hoy es día de salvación. Hoy Dios está regalando la salvación para todo aquel que cree. Simplemente tienes que creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Dios te va a hacer una nueva criatura, te va a dar una nueva vida, como lo dio a nosotros. Nosotros estamos viviendo expresamente para el mal, pero ahora vivimos para el bien. ¿Sí? Nos esforzamos cada día para vivir para el bien. Así que te invito a que creas en Jesucristo y entregues tu vida al Señor, y que Dios te haga una nueva criatura. Vamos a ver. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por tu misericordia, por hablarnos y tratarnos. Señor, ahora queda que nosotros, Señor, pongamos nuestra vida en sacrificio, y seamos un sacrificio vivo, agradándote en todo, viviendo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, como hombres, Señor, a no caer en los pecados de Salomón. Ayúdame, oh Dios, porque soy débil y necesito de ti. Necesitamos de ti. Padre, por eso estamos aquí, porque somos obras inconclusas y necesitamos de ti. Gracias por hablarnos. Que el Espíritu Santo nos esté recordando que debemos de huir de estas cosas. Padre, ruego por tu iglesia, para que tu iglesia madure también.
y Padre, podamos ser hacedores, cada uno, de tu palabra. Te alabo y te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, nos queda tarea para hacer, vivir para la gloria de nuestro Dios, para que Él se glorifique en los resultados en esta ciudad de Durazno y en tu ciudad donde estés. Muchas bendiciones y que pasen bien. A la luz del glorioso Señor.